Canadá ya no puede más y ha empezado a eludir las sanciones que emitieron contra Rusia. ¿Cómo? Autorizando, emitiendo más de una docena de permisos especiales que permitan a estas empresas ignorar completamente las sanciones que impusieron contra Rusia. Lo que aquí es importante ver es a quienes les está realizando estos permisos especiales, a quienes les está emitiendo estos permisos especiales. ¿Son amigos, aliados? ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué no simple y sencillamente abre el comercio con Rusia? ¿Por qué algunos selectos pueden tener negocios con Rusia y otros no? Hay que supervisar qué es lo que está haciendo este polémico primer ministro Justin Trudeau. Ya nadie lo quiere en el cargo, le reclaman por las sanciones, le reclaman por los impuestos y por obvias razones, él prefiere tener a unos cuantos generando recursos. Lo que tienen que hacer las empresas canadienses, si nos están escuchando, es precisamente solicitar los documentos de quiénes son las empresas que van a tener estos permisos especiales. Y se tiene que revisar si no son amigos o aliados de Justin Trudeau, si no hay conflicto de intereses, porque estas empresas van a poder tener recursos de Rusia. Este país que continúa incrementando sus ingresos y Canadá no. Recordemos que todas estas sanciones fueron realizadas por este asunto del conflicto militar con Ucrania. Se pusieron del lado de Ucrania, las sanciones no funcionaron, los recursos en Rusia continúan fluyendo y en Canadá no, en la Unión Europea tampoco, Estados Unidos está en la ruina. Por eso se debe de supervisar a través de los datos federales quiénes son estas empresas que van a poder realizar un comercio internacional con Moscú mientras el resto no. En los primeros 7 meses de este año se llevaron a cabo una serie de transacciones al margen de la contraofensiva ucraniana. Eso lo informó un medio local. El Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense, de hecho, sí confirmó la existencia de estos permisos, pero se negó a especificar el número exacto, dijo el diario Le Devoir. El ministerio también se negó a dar las razones por las cuales se llevaron a cabo sus emisiones o quiénes son incluso los beneficiarios, citándolos como confidencialidad comercial. ¿Quiénes son estas personas, estas empresas de Canadá que pueden hacer negocios con Rusia cuando el resto no? Esto es algo que se tiene que investigar y además incluso llevar a las autoridades. Porque estamos hablando de que con estos permisos especiales, que no se sabe cuántos son, y no especifican a quiénes, no se puede investigar si el primer ministro Justin Trudeau tiene algún conflicto de intereses, sus familiares, sus amigos cercanos, porque están cerrando la información y nadie puede saber quiénes son los beneficiados. Según este medio, los permisos permiten eludir las sanciones impuestas por Ottawa en áreas consideradas delicadas. Esto para los aliados de Ucrania, como las exportaciones de materiales y equipos relacionados con la fabricación de armas. Entonces Canadá le está permitiendo o le está entregando ciertos productos a Rusia que podrían tener que ver con la fabricación de armas. También recordemos que precisamente Canadá tenía esta famosa turbina, que hubo un problema el año pasado, si recordarán, del gasoducto Nord Stream 1 cuando todavía estaba en función, que necesitaba precisamente una turbina.
paró la producción del Nord Stream 1 y en ese entonces el 2 seguía completamente frenado por las sanciones. ¿Qué pasó? Rusia le dijo a Alemania que se hicieran ellos cargo de la turbina porque como Rusia estaba siendo sancionado en ese entonces, no podía acercarse ni hacer negocios con ninguno de los países involucrados. Entonces Alemania tomó la turbina y se la llevó a Canadá para que la repararan. Y el problema fue el regreso. No podían recuperar la turbina precisamente porque iba a ser enviada a Moscú. Y con todo este asunto de que también está sancionada la exploración petrolera y minera, entre los que se encuentran las sanciones, también este asunto de lo que es el gas, el petróleo y finalmente la venta de armamento o piezas para la fabricación de armas. Entonces, Canadá no podía regresar esta turbina. Tuvo Alemania que rogarle, ponérsele de rodillas a Canadá en ese entonces porque necesitaban la turbina. Fue el primer shock en el cual no tenían gas ruso. Más adelante fue cuando ellos mismos lograron eliminar el acceso a su gas, precisamente por las sanciones y por la destrucción del gasoducto Nord Stream 1 y 2. Pero desde entonces Canadá tuvo problemas para regresar esa turbina y ahora resulta que tiene acuerdos petroleros y mineros autorizados que han alcanzado los $2 millones tan solo desde marzo del 2022 hasta marzo del 2023. Además, las empresas canadienses también han exportado máquinas perforadoras para sondas de suelo a Rusia, junto con piezas de repuesto por un valor de alrededor de los $1.4 millones. Esta transacción, la más reciente, fue en febrero del 2023. Hasta donde el diario logró obtener la información porque nuevamente es secreta. Como parte también del comercio fuera del régimen de sanciones de Canadá, estas empresas también han suministrado a Rusia piezas de aluminio por un valor de varios de miles de dólares convertidos en eléctricos estáticos, máquinas de rayos X y dispositivos que utilizan radiación alfa, beta, gamma y otras radiaciones ionizantes. Esto según el diario local. También se añadió que ese equipo figura en las regulaciones de sanciones de Canadá debido a su posible uso, que ya sabemos que no, pero en su posible uso de producción de armas. A varias empresas canadienses se les permitió eludir estas sanciones a las importaciones también de productos rusos de hierro. Ellos comprar el hierro fundido y el acero rusos. Ellos sí pueden comprar. Ciertas empresas. Es lo que se tiene que investigar. ¿Qué empresas son las que están obteniendo estos permisos, estos recursos, mientras otros empresarios se están quedando en la quiebra, se están declarando en quiebra porque no tienen acceso al hierro fundido, al acero, con el cual fabricar ciertos productos? Se declaran en quiebra, los ciudadanos se quedan en la ruina y empieza todo este asunto de la crisis económica. Parece realmente lamentable, pero como si todos los gobiernos, tanto Europa como Canadá, Estados Unidos, quisieran a sus ciudadanos pobres. Se enfocan o buscan la manera de llevarlos a esta situación. Se está generando la mala competencia entre empresas, porque unos sí tienen permiso y otros no. Lo más lógico es que si ya estás lanzando permisos, simple y sencillamente abre el comercio. ¿Para qué tienes a tus inversionistas, empresarios preocupados? ¿O porque tienes algunos con los cuales sí estás trabajando y con otros no? También se están importando a Canadá tubos de hierro y acero por un valor de $13,100 millones, que pueden estos utilizarse en los sectores mineros y petroleros, de acuerdo con los datos recopilados por este diario. Estos permisos gubernamentales
También han mantenido el suministro de artículos descritos como de lujo y bienes sujetos a restricciones canadienses, como pescado fresco, mariscos y otros productos del mar, así como vodka, por un monto total que supera los 12.300 millones de dólares desde el comienzo del conflicto en Ucrania. Recordemos esta famosa empresa Absolut, que precisamente vende vodka. En su país no le permitieron regresar a Rusia. Le prohibieron. Absolut Vodka ya tenía la firme intención de regresar al mercado ruso precisamente porque son uno de sus principales compradores. Uno piensa en vodka y automáticamente se refleja un ruso. Y el gobierno, el país de origen de esta botella Absolut, no le permitió regresar por las sanciones. Y ahora resulta que Canadá le presentó un permiso especial a una de sus empresas de vodka para poder venderle a Rusia. Es que ahí está el dinero. Eso era lo que comentábamos incluso en videos anteriores. Te puedes meter con todo, menos con el dinero de los empresarios. Y por lo menos habrá algunos empresarios que sí van a ser tus amigos. Y son precisamente a los que estos políticos les dan los permisos. Les dan la oportunidad de seguir haciendo negocios con Rusia, mientras, por el otro lado, hay varias empresas de Canadá que se están yendo a la quiebra. ¿Por qué? Porque no pueden hacer negocios con el único país que parece tener recursos, porque la Unión Europea está hundida en la pobreza. 12.3 millones de dólares desde el inicio del conflicto militar por seguir vendiéndole vodka a Rusia. El minorista francés de jardinería y mejoras para el hogar, Leroy Merlin, tiene la operación más lucrativa de todas las corporaciones occidentales que aún operan en Rusia. Simple y sencillamente, y de acuerdo con Forbes, los ingresos de esta empresa francesa en Rusia ascendieron a 529.700 millones de rublos, que son aproximadamente 5.400 millones de dólares, tan solo en el 2022. Estos son cifras del 2022 porque pues todavía no acaba este año, pero las empresas que se quedaron en Rusia tienen mejores resultados allá que en sus países de origen. Por eso, Canadá está permitiendo seguir vendiéndole a Rusia e incluso le compra a Rusia. En fin, la hipocresía. Pero sobre todo, se tiene que investigar por qué unas empresas sí y otras no. Y lo mejor que debería de hacer este gobierno es que si ya está dando permisos, simple y sencillamente que vuelva a hacer negocios con Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.